Buenas tardes a todos. El rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta, les da la bienvenida a este encuentro para celebrar el reconocimiento a la trayectoria del doctor José Emilio Burucúa, profesor de esta Casa de Altos Estudios, y para dar comienzo a las jornadas Encrucijadas del Saber Histórico, organizadas por el programa Lectura Mundi y el rectorado de la UNSAM. Agradecemos la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, invitados especiales, docentes, estudiantes y público en general. Este acto va a comenzar con la presentación de la obra de teatro de títeres y objetos, No engañéis más a nadie, basada en el libro de Bertrand de Lacoste, adaptación de Paula Bórbore, realizada e interpretada por Beatriz López, Luciana Papacián, Paula Bórbore, Leandro Castro, Juan Guardia y Benjamín Liebman, alumnos de tercer año de la licenciatura en Artes Escénicas del Instituto de Artes Mauricio Kagel. Los recibimos, por favor, con un muy fuerte aplauso. Elaboración previa a la realización de esta puesta en escena. Podríamos pensar entonces que es posible considerar una relación de semejanza entre filosofía e infancia, en tanto la intelectualidad, por oficio extremadamente dedicada al pensamiento de las ciencias sociales, sobresatura el devenir de su existencia. El sujeto pensante transforma y resume su vida y su actividad principal en la formulación de la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el mejor de los casos, las respuestas halladas nos conducen a la generación de nuevas preguntas, que se resumen básicamente en otros por qué y por qué. Quien se dedica a la filosofía o el pensamiento se transforma así en una especie de cargoso e indeseable preguntador básico niño o preguntadora básica niña. Cargado hoy este foro de sujetos pensantes, nos disponemos a generar una presentación adecuada entonces a quienes se dedican a molestar. Perdón, quiero decir a ser indeseables. No, quiero decir, no se entiende muy bien lo que dice. Bueno, sí, está bien. Decidimos contarles un cuento. Un cuento. Un cuento de verdad. ¡Ay, buenísimo! Llegué justo. Voy a contar un cuento. Un cuento de elefantes para chicos de infancia y de filosofía y de elefantes. No, Pinocho, esta no es tu obra. ¿No ves que acá hay toda gente seria, filósofos, intelectuales? A ver. Filósofos, por allá. Intelectuales. Pero gente seria no veo, Pinocho, gente grande. ¿Gente grande? Pero si dijeron que son como chicos, que son como yo. Así, preguntones, cargosos, mentirosos, boletos. Bueno, hay que contar un cuento. ¿Un cuento? Sí, un cuento de verdad. ¿Un cuento de verdad? Perfecto. Yo soy un mentiroso recuperado. Lo puedo contar yo. Además soy un niño de verdad. Y los cuentos de verdad solamente lo cuentan los niños de verdad como yo. No, pero el cuento lo voy a contar yo. No, lo cuento yo, lo cuento yo. No, lo cuento yo. No. Lo cuento yo, que lo tengo acá escrito mejor. Al final siempre lo mismo. No me deja contar nada. Bueno, es muy pesado. Alea jacta est. No, es alea yacta est. Alea jacta est. No, se escribe jacta, pero se pronuncia yacta. Bueno, alea jacta est. No, bueno, no sé, después le preguntamos a Burucúa. Después le preguntamos.
siempre había sido muy curioso. Le gustaba estudiar, investigar y hacer experimentos. Pero, aunque era un gran estudioso, nunca pudo asistir a grandes academias de estudio. Y entonces, todo tenía que aprenderlo solito por su cuenta. Algunos dicen que lo que más le apasionaba eran las causas perdidas. Se sabe que investigó la cuadratura del círculo, que le dio tantas vueltas y vueltas al mismo tema, que siempre terminaba en el mismo lugar. Soñó entonces con algo que no parara nunca de moverse. Y trabajando mucho, logró realizar la máquina del movimiento perpetuo. Una máquina casi mágica, que lograba proezas increíbles, con solo girar un finísimo hilo, como mover un árbol gigantesco, con solo arrastrar un caballo. Entonces, orgulloso como estaba con su creación, fue hasta la gran academia de los académicos para mostrar su obra. ¿En qué se ha basado? ¿Dónde estudió usted? ¿Quién es su tutor? Bueno, ¿qué se propone? ¿Cuál es la relevancia pertinente? No podemos perder más tiempo. No. Esto no va a funcionar. ¡Salgan de aquí! Pero si yo todavía no mostré nada. ¡Retírese! Y ni siquiera dejaron que les muestre cómo funcionaba. Así que Bertrand se fue, incomprendido, solito con su alma y con su máquina del movimiento perpetuo. Por suerte con su máquina del movimiento perpetuo, porque de tanto mirarla y construirla y pensarla, terminó moviéndose él como ella. Le dio tanta, pero tanta risa, que terminó riéndose él y todos los Bertranes posibles que en él había. Es que les falta inteligencia. No dominan ninguna ciencia. Queremos que su enfermedad sea mortal, pues afectados de la cabeza están. Cualquier cuidado será en balde. Su ignorancia es incurable. Mis sabios ni médicos de todo el globo pueden ayudarlo de ningún modo. Voy a golpear a esos insolentes. Respondan y demuestren. Demuestren si pueden. ¿Cuántos pares caben en 3 medias? De mi cocina daremos lo mejor para todos los patéticos de la nación. Hacen alarde y ostentación, pero solo saben una canción. Les traigo una copla nueva. Les traigo una copla nueva que les cure la ceguera. ¡Cure la ceguera! Y que sabios verdaderos ¡Sabios verdaderos! sean siempre los primeros. ¡Sean siempre los primeros! ¡Hola, hola, oh! ¡Despertad, escuchad, no engañéis a nadie más! ¡No engañéis más a Al nadie! director y al profesor que desafían al honor, despertad y escuchad. Esto es por dignidad. Pasan por infalibles entre los ignorantes, oscureciendo las cosas con su lenguaje elegante. ¡Eso es! ¡Hola! ¡Oh! ¡Despertad!
estos sabios de papel daremos mierda con miel. Se dice heces. Oh. Daremos heces con miel. Ay, aquí está en exposición la razón que es nuestra guía para hablar sobre lo serio, con sarcasmo e ironía. ¡Hola! Despertad, escuchad, no engañéis a nadie más. No engañéis más a nadie. El poco saber que tenemos, admitimos que es deudor. Euclides, que fue maestro, y de Helión, el traductor. Estamos con valentía, bien dispuestos a pensar, comprometiendo a la vida enunciados de verdad. Eso es. Hola. Despertad, escuchad, no engañéis a nadie más. No engañéis más a nadie. Y si un dador generoso Y si un dador generoso pudiera pagar la cuestión, pudiera pagar la cuestión, desde ya comenzaremos desde ya comenzaremos con mayor dedicación. con mayor dedicación. Pará. Entonces era un problema de plata. Era presupuesto. No había presupuesto. Faltaba plata, le faltaba plata. Había recogido. Pero algo que a nosotros nos falta es tiempo. Así que resumamos, camaradas. Digamos que la Academia de Bertrand envió a la Academia Académica rigurosos problemas matemáticos por los Bertranes imaginarios de aquella Academia imaginaria. Lamentablemente no recibieron respuesta alguna. Nos queda solo aquella carta que Bertrand y su academia, con su escudo de burros, envió a los académicos de la academia, carta que terminaba así. Señor director y señores de la academia, no debéis estar enojados, porque la verdad triunfó por sobre la mentira. Os aconsejo que toméis mejor vuestras medidas en el futuro y que no juzguéis a la gente por su aspecto. Por fin, recordad lo que el señor Bertrand les dijo bajo y que ahora os repetimos en voz alta. ¡No engañéis más a nadie! ¿Y por qué? No, ¿Por qué basta, dijo no. No, es que no entiendo nada, no se vaya. Ay, es que yo no entiendo nada. No sé al final cuál era la academia de verdad y cuál la de mentira. ¿Cuál era la academia de fantasía y cuál la real? Sí, Pinocho, a veces nosotros tampoco sabemos cuánto hay de fantasía en la academia real. Ay, ¿sabes lo que pasa? Es que para mí, mi única verdad, mi única realidad, fue una fantasía. Fue un sueño. Pero un sueño compartido. Así que, ¿sabes qué? Les digo a los académicos, hoy les digo que lo que sueñen, lo compartan. Que las verdades que sueñan, las compartan. Que se compartan ellos. Que así sí. Chao. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Muy buenas tardes, querido Gastón. Preferí estar aquí hoy con ustedes, junto a los títeres, en este teatro, que fue además el primer lugar que se restauró de este campus y se restauró para hacer teatro de títeres. Estar aquí junto a estos chicos, estudiantes, algunos han sido alumnos míos,
estar aquí junto a este arte, casi un arte desnudo, pobre, con la potencia de su humildad. No preparé nada para hablar, porque me parece que es tiempo para hablar desde el corazón, a un amigo. Y compartir con ustedes alguna reflexión que hacía en estos días, pensando en este acto, de lo que significa para nosotros a Gastón Burucúa, este hombre a quien homenajeamos en esta semana, hoy aquí y a partir de mañana en un gran coloquio intelectual de especialistas. Sin duda que homenajeamos en su persona una tradición, quizá una de las mejores tradiciones de nuestro país, de eso que Argentina supo ser y pudo poner en el corazón de muchos de sus hombres y mujeres. Esta universidad está hecha, arraigada en esa tradición que son hombres y mujeres encadenados a una historia de otros hombres y mujeres que fueron sus maestros y los maestros de sus maestros, transmitiendo el deseo de saber, el gozo de la búsqueda de la verdad, el gozo de procurar entender el mundo, la naturaleza, el destino humano. Gastón representa eso. Gastón representa la tradición de un interrogar, de un buscar, de un no saber, de un saber del no saber, que con esa humildad, con esa modestia, está siempre preparado, dispuesto a lo más maravilloso de la inteligencia, que es el asombro ante lo que no comprendemos, ante lo que no sabemos. También en Gastón podemos ver, podemos leer en su vida, una vida que, como toda vida humana, está tejida por los hilos de otras vidas. Cada uno de nosotros, Gastón obviamente, no somos nosotros mismos solos, somos un plural. Llevamos a cuestas no solo el tiempo, sino una comunidad de hombres y mujeres que nos han hecho posibles, nuestros padres, abuelos, amigos, maestros, el barrio, todo eso. Y Gastón para mí siempre ha representado también la posibilidad de ver en su persona aquello que los antiguos consideraban que era el rasgo de la sabiduría, de los que quieren ser sabios, que es la magnanimidad, la grandeza de alma. La grandeza de alma. En tiempos de pequeñez, en tiempos en que la universidad muchas veces atrapada en la burocracia, muchas veces atrapada en pequeñas disputas intestinas, atrapada en las circunstancias del tiempo, la universidad pierde el sentido. Carlos Frasch, acá hay lugar, mira, vení, acá al principio. Vení, no te vas a escapar. Ay, Dios, no se te puede dejar hablar, ¿eh? ¿Viste? Gracias, Carlos. Es el decano del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. La universidad pierde muchas veces ese sentido de cultivar la grandeza de alma en sus hombres y mujeres, en sus jóvenes.
¿Y por qué quise estar hoy aquí? Estos chicos tuvieron el coraje de venir a esta universidad, de creer en nosotros, que no los íbamos a engañar, que íbamos a hacer lo mejor por ellos. Y tuvieron el coraje de elegir una carrera como esta. Esa es la grandeza. Y por último, y lo más maravilloso quizá, y también algo que debemos cultivar en la universidad, que es la amistad, la amistad. Gastón siempre ha sido un gran amigo. Hay agua. Siempre ha sido un gran amigo y por eso quería hoy compartir con ustedes un texto maravilloso, austero, pero maravilloso, que es un texto de la Ética de Aristóteles, cuando él ensaya explicar qué es la amistad. La amistad es una virtud o algo acompañado de virtud. Y además es lo más necesario para la vida. En efecto, sin amigos nadie querría vivir. Aunque tuviera todos los bienes, incluso los que poseen riqueza, autoridad o poder, parece que necesitan sobre todo amigos. ¿O cómo podrán esos bienes ser guardados y preservados sin amigos? Pues cuanto mayores son, tanto más inseguros. En la pobreza y en las demás desgracias, consideramos a los amigos como el único refugio. Los amigos ayudan a los jóvenes a guardarse del error y ayudan a los viejos, los cuales a causa de su debilidad necesitan asistencia y ayuda adicional para sus acciones. Y los que están en la flor de la vida les prestan su apoyo para las nobles acciones. Y cita Aristóteles a Homero, a la Ilíada, dice la amistad, dos marchando juntos. Y esto me parece maravilloso que dice Aristóteles. Pues con amigos los hombres están más capacitados para pensar y actuar. Por eso que en el corazón de la experiencia que queremos hacer en esta universidad está la convivialidad. Está el esfuerzo por procurar hacer una comunidad de amigos. Amigos en la búsqueda de la verdad. Amigos en el saber. Y esto ha sido siempre para mí, Gastón. Ha representado ese amigo que nos ayuda a pensar, a actuar, a andar. Que con su bonomía siempre va generando, creando, fundando lazos de amistad. Que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a obrar. Además, sigue diciendo Aristóteles, parece darse de un modo natural en el Padre para con el Hijo y en el Hijo para con el Padre. Dice, por otra parte, bueno, y después Aristóteles empieza a discutir con la academia respecto de qué es la amistad, qué no es. Y dice, bueno, incluso dice, hay problemas que tienen que ver con la física, como que hay muchos físicos, está bueno citar esto para que vean que la amistad también tiene que ver con la física. Pero dejemos los problemas, dice Aristóteles, que pertenecen a los físicos, pues no son propios de la presente investigación. Después Parisi te presta el texto, físico y decano de Ciencia y Tecnología. Y consideremos, en cambio, los problemas humanos, relacionados con el carácter y las pasiones. Por ejemplo, si la amistad se da en todos, o si no es posible que los malos sean amigos, y si hay una clase de amistad o varias. Los que creen que hay una sola porque admiten el más y el menos, basan sus convicciones en indicaciones
suficientes. La amistad. Porque la amistad no solo es necesaria, sino también hermosa. En efecto, alabamos a los que aman a sus amigos, y al tener muchos amigos se considera como una de las cosas mejores, y hasta algunos opinan que hombre bueno y amigo son la misma cosa. Por eso quería leer esto frente a Gastón. Hombre bueno y amigo son las mismas cosas. Gracias, Gastón. Ojalá aprendamos a trenzar una comunidad de amigos. No amigos en el placer, no amigos en la superficialidad, no amigos en la vanidad, no amigos en las intrigas, sino amigos en la búsqueda del saber. Y quiero terminar, no puedo con mi genio, dedicándole a Gastón una poesía de quien yo creo que es quizá el mejor poeta español contemporáneo, bastante poco conocido, Arcadio Pardo, de su último libro, salido hace muy poco. Y me parece que todo el libro es una maravilla de poesía, pero tiene mucho que ver con lo que Gastón ha hecho durante toda su vida, que es recordarnos, hacernos recordar, traernos el pasado y mostrarnos que nosotros somos ese pasado. Estamos enraizados en ese pasado, construidos, tejidos por ese pasado. Y el esfuerzo de vivir es el esfuerzo de recordar. Pero el texto de Arcadio Pardo se llama De la naturaleza del olvido. Arcadio tiene 88 años, algo así. Me decía cuando me regaló el libro hace unos meses, creo que es, mi último libro. Y es enfrentarme con mi vida, con mi pasado, con lo que soy. Y yo soy no solo por los recuerdos, sino por los olvidos, lo que los olvidos han permitido en mí. Escucho unas canciones de Mongolia, son cantos del pueblo Tarkahat. Algo abáltico me suena en esa melodía, algo como entre eslavo y oriental extremo, marítimo a la vez y estepario, como indoeuropeo y no. Escucho extraviado esa llovizna de voces y de ritmo, una voz escalante de pecho femenino y cuerdas tensas rasguñadas, algo de primo, de inicial, de entre rito y canto y cántico. Puede que oiga un recuerdo de otra cosa, de otro sitio, esté oyendo lo oído y no lo sepa, perdida su primera impronta en mí, como igual uno ya no reconoce cómo soplaba el viento que arrastró cabañas, o las resacas con su ruido espeso, o el estruendo solar de las guadañas en la siega. Eventos que antes se alojaron en nosotros, ahora desaparecidos, desaparecidos, en su globalidad, en su totalidad. Ahora cada escucha es un renuevo. El mundo nace cada vez, nacido de un nuevo estruendo que es el mismo. Me sumerjo en pensar que hay muertes sucesivas, ignoradas, que cada uno sabe en sí sus muertes renovadas, sin saberlo, como en el poema aquel que escribí, que cada que descubre sus asombros, recupera perdidas estaciones que supo y ya no sabe. Sabiduría en majestad, saber que uno supo. Muchas gracias. Quiero decir, bueno, después de hablar de agradecimiento es decir poco. Creo que más que
homenaje quisiera hablar del acompañamiento que me hacen todos ustedes para pasar el mal trago de la despedida de un trabajo que hice durante 47 años. Ahora ustedes podrían preguntarse por qué dejarlo, si me hizo feliz durante tanto tiempo. Pero sí, es simple, hay un cansancio físico inesperado y algunas repeticiones involuntarias porque las preferencias de temas se han convertido ya en obsesiones y quisiera librar a los alumnos de eso. Por supuesto, tengo que comenzar por los agradecimientos a esta universidad que me recibió tan bien, de una forma tan generosa, desde el año 2004. Yo he estado toda mi vida académica en la Universidad de Buenos Aires, a la que sigo considerando a mi gran maestra y un gran lugar, pero simplemente el programa, el proyecto de la UNSAM me atrajo y enseguida encontré aquí esto que Carlos Ruta recalcaba, que es la posibilidad de hacer extraordinarias amistades y nuevas amistades. Así que a él, que en esa época era decano de Humanidades, y al que era rector entonces, en el Marco, tengo que dirigir mi primer agradecimiento. Al decano actual, el profesor Carlos Greco, al director de Lectura Mundi, a Mario, que si hay un lector, es lector in fábula, es él. Y a todo el equipo de Lectura Mundi que ha estado tras la organización de este acto, Aurea Díaz, Cecilia Georgialis, Sabrina Rubelí, Josefina Giglio, Débora Lapidus y por supuesto a todos los colegas que hoy están aquí y también los que no están. Y debo sumar ahora a este maravilloso grupo de actores y titiriteros que han hecho esta relectura tan inesperada de un libro raro. Gracias Tito Lorefice, además por haber pensado, y a Daniela Verón, que pensaron en convertirlo en esto, que no me esperaba que esa fuera la consecuencia de una lectura de un texto tan raro, que en realidad propuse traducirlo primero y publicarlo luego en el marco de una colección especial de la editorial de la universidad, que es la de libros raros que se encuentran en la biblioteca de Jorge Furt en Los Talas, ¿no? Es una biblioteca extraordinaria con más de 40.000 volúmenes y más de 1.700 textos raros y antiguos que conocimos muy bien y trabajamos en ellas con precisamente Roger Chartier. Y en medio de esas búsquedas, Daniela Verón me señaló un libro estrafalario, que era No engañéis más a nadie. Pero lo primero que pensé fue en Fernando Bouza y en Roger, diciendo cómo seguro que algo saben de este libro, pero aparte, si no fuera así, les encantará conocerlo. Porque ¿qué es lo que tiene de particular? Apenas uno lo aborda, y es que el autor es Bertrand, el editor es Bertrand, el corrector es Bertrand, el que compone los cuadernillos es Bertrand, absolutamente todo es Bertrand. Entonces me pareció un caso extremo de superposición de todos estos actores que participan en la creación, en la autoría genérica de un libro, y que también habían discriminado a Fernando y Roger, y acá aparecían todos condensados en el mismo personaje. Y eso fue lo primero que me llamó la atención. Y después el contenido. El contenido es, como ustedes han podido ver,
muy crítico del mundo académico, muy irreverente, burlón, pero también delirante. El personaje es un personaje estrafalario, Bertrand de la Cotte, un militar que creía haber encontrado la máquina del movimiento perpetuo y la quiere presentar a toda costa ante la Academia Real de Ciencias de París. Llega a la sala de sesiones de la Academia, pero 2 o 3 académicos se levantan indignados porque va a tener lugar allí lo que ellos consideran un acto de charlatanería, y se arma un gran escándalo en la Academia. Finalmente Bertrand de la Cotte tiene que llevarse su máquina, que es fantástica esta reconstrucción tan bella que se ha hecho de esa posible máquina, esa máquina, como hoy sabemos perfectamente, absurda, sobre todo desde el momento en que se llega a las leyes de la termodinámica en el siglo XIX, ¿no? Y entonces Bertrand de la Cotte decide contar toda esta historia como befa, burla y escarnio, ¿no?, de la Academia, de la Academia del Rey. Lo que lo obliga a abandonar, él debe abandonar Francia rápidamente, porque bueno, el rey se tomaba muy en serio las discusiones de la Academia y había visto en este acto de Bertrand de la Cotte una suerte de, no diría de crimen, pero sí de atentado contra su majestad. Y creo esta presentación se asienta sobre este aspecto, esta dimensión cómica, grotesca que tiene el texto, y me parece que es un bellísimo abordaje que puede hacerse de él. Yo seguí estudiando el personaje, y el personaje es muy estrafalario, como les decía, hasta tiene rasgos de paranoia al final de su vida, y no muy buena conducta, sobre todo respecto de quienes lo han hospedado, de quienes han sido sus anfitriones y lo han protegido, ¿no? Termina traicionando, ¿no?, a algunos de ellos. Así que es un personaje que no esperaba encontrarme con alguien así, sobre todo si el punto de partida era esta hipertrofia del creador de un libro, como sugería todo el texto y el paratexto de este objeto. Así que, bueno, era un poco un homenaje a 2 de las personas que están hoy aquí. Decís, bueno, voy a leer lo que sí he preparado, que es una forma de agradecer a mis colegas. Hubo 20 años fundamentales para mí, los transcurridos de 1985 a 2005, que fue mientras fui profesor de la Universidad de Buenos Aires, porque entonces frecuenté a los maestros de mi propia generación, y 5 de ellos están aquí. Personas todas de la historiografía a quien más he querido parecerme. Y bueno, a pensar de mi conciencia del foso, la lectura de sus libros me ha producido siempre el placer y la felicidad del asombro del que hablaba Carlos, del descubrimiento de cosas y seres nuevos, de la aventura de investigar las relaciones ocultas y significantes entre fenómenos en primera instancia lejanos. Les hablaré brevísimamente de los recorridos en esos 5 autores, indicaré el libro que ocupa el extremo inicial del ovillo y resumiré en pocas palabras lo que de ellos aprendí, cómo cambiaron mis puntos de vista, para terminar con la indicación de lo último de sus corpora que leí. Así que empiezo por Roger Chartier. El mundo como representación, historia cultural entre práctica y representación, ese fue el primer libro del que leí. De allí salté a la obra de Louis Marin, para mí una obra fundamental como historiador del arte. Ese libro de Marin acerca del instrumento conceptual de la teoría de la representación, enunciación, apoyada en la lógica de Paul Wayard. Esa herramienta
hubiera sido suficiente para probar hasta qué punto la ciencia histórica de Chartier influyó en las miras propias sobre el arte, las imágenes y sus diálogos con los textos. Pero la operación mediante la que Chartier incorporó el objeto soporte de la escritura-lectura, epigrafía, rollo, pergamino, códice, libro impreso, pantalla de la computadora, al discurso historiográfico, no solo está dotada, a mi juicio, de una originalidad extrema, sino que me mandó también a rever la cuestión de los soportes de las imágenes y sus interferencias en el problema del significado de cuanto ellas representan o presentan, para seguir con la teoría de Louis Malle. El último libro que recorrí de modo minucioso ha sido, por supuesto, el Cardenio, entre Cervantes y Shakespeare, Historia de una obra perdida, una pieza maestra que reproduce el entretejido hebra a hebra de los hilos que unen el conocimiento seguro que Shakespeare tuvo, al menos, no sé si de todo el Quijote, pero al menos del episodio de Cardenio, en la primera parte de la novela, con la redacción y puesta en escena de una comedia, Cardenio, escrita por el bardo, varias veces retomada y reelaborada luego hasta bien avanzado el siglo XVIII. Mientras desenvuelve el cordel, Chartier regresa una y otra vez al punto de partida. Nos habilita a vislumbrar, entre nebulosas y destellos de sus copias, las formas peculiares que la historia del amante infortunado de la Sierra Morena asumió en el drama perdido de Shakespeare y Fletcher. Fernando Bous Álvarez. Del escribano a la biblioteca, la civilización escrita europea en la Alta Edad Moderna de 1992, primer libro del que leí. Es uno de esos tratados de síntesis en el que no solo se informa uno de los episodios centrales de un proceso histórico, sino que se familiariza con una periodización nueva, inteligente, útil, y se apropia de la hermenéutica necesaria para ahondar en la época y en el asunto. Casi todo aquello que leí, e incluso tuve la audacia de investigar a posteriori sobre el libro y sus usos, ha sido colocado en el armazón deducido de la obra de Bous. Lo humano común a grandes y pequeños del mundo, que nace del hecho escueto de tener padres e hijos, así como lo excepcional que confieren a un monarca el protocolo, la ética ideal, el poder pretendidamente ilimitado, la erosión diaria de la política ejercida sin descanso, convergen en dos obras de Fernando: la edición de las cartas de Felipe II a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y el libro Imagen y Propaganda, capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, donde aprendí más historia del arte que muchos textos específicos. Y el último libro suyo, que voy a citar, Corre manuscrito, una historia cultural del siglo de oro. Digo, ¿cómo pudo escribir Fernando estas 340 páginas reveladoras de lo que circulaba en manuscrito, a contracorriente de la marcha hipotética de la historia hacia la hegemonía aplastante del libro impreso? Audacia, erudición, trabajo minucioso en la biblioteca y en el archivo. Giancarlo Nonoi. No, lamentablemente no está hoy aquí porque acaba de llegar de su viaje desde Europa. Pero igual le dedico estas líneas. Ensayos galileanos, átomos, imágenes, ideología, fue eso, el primer libro. ¿Es factible a esta altura de la cuestión ir más allá de los aportes de Eileen Reeves, Pietro Redondi y Mario Biagioli sobre Galileo y las artes, y sobre el atomismo abrazado por el sabio, y la importancia de su vida cortesana en Florencia para el combate científico? Sí, es posible, y lo prueba el texto de Nonoi, que me es especialmente caro debido a su descubrimiento, a partir de un análisis iconográfico de los frontispicios en las primeras ediciones del diálogo sobre los máximos sistemas, de que Galileo abrigó la esperanza hasta la víspera misma de su proceso, en 1632-33, de ser ungido por el papado como el científico oficial de la Iglesia. Un campeón del saber católico quería ser Galileo, sólidamente asentado sobre una aceptación final y sin ambigüedades
de la teoría copernicana, en aquella Europa lacerada por los enfrentamientos religiosos de la Guerra de los 30 años. Pero la producción de Giancarlo en el campo de la historia institucional de la ciencia y del conocimiento en Italia y Cerdeña, entre las luces y el Risorgimento, me brinda un instrumento precioso a la hora de buscar los antecedentes del problema universitario en mi propio país y prepararme para los combates académicos. El último texto que he leído tiene que ver con la Argentina. Se llama Las guerras indígenas en el desierto y la construcción del Estado argentino, basado en el estudio del cuadro de la Valle, El regreso del Malón, que Giancarlo vio en una de sus visitas a Buenos Aires. Fernando de Boto. Más que sus libros únicos sobre la inmigración italiana en la Argentina, fue Nacionalismo, Fascismo y Tradicionalismo en la Argentina Moderna, de 2002, el que me enseñó qué es escribir una historia de ideas, de intelectuales y política, que sale perfecta, sin prestar demasiada atención al purismo de los géneros. Si se trata de la antigua History of Ideas, o de la historia intelectual de Skinner y Pocock, o de la historia conceptual de Cossé. Aun cuando la mar de las veces Fernando ha producido textos teóricos estrictos y proclamó peticiones de principios para sus marcos de trabajo, las obras que escribió en su riqueza de razonamientos y exploraciones de ideas desbordan todas las contenciones de método. Bienvenido que así ocurra un poco con el espíritu quizá de Bertrand de Lacotte, con tal de que el tejido de la historia se aproxime asintóticamente al tejido concreto de la vida. Devoto consigue esto último que busco. De sus textos deduje también mi regla de oro para construir redes significantes en la investigación histórica. Esto es posible concatenar un hecho documentado con un hecho hipotético deducido de un indicio y unir este a su vez con otro hecho documentado, pero nunca vincular directamente dos hechos hipotéticos. Carlo Ginzburg. Mi primera lectura de su producción, El queso y los gusanos, en la edición española de Muchnik de 1981, se debe a un préstamo que me hizo Carlos Astarita. No podía creer la maravilla que estaba leyendo. Un discurso coherente y desdoblado, aunque parezca contradictorio, que desenvuelve la vida del molinero Domenico Scandella, llamado Menocchio, y en paralelo desprende un nuevo enfoque sobre la reforma radical al descubrir el inventario de la biblioteca del molinero, un examen inédito de las prácticas jurídicas e inquisitoriales al contar los dos juicios de Menocchio, un panorama denso de las relaciones de propiedad y producción en el campo, al explicar el trabajo del molino y la necesidad que tenían sus titulares de comunicarse y hablar con todos los hombres de la aldea. A mediados de la década del 80 ya conocía de arriba abajo el estudio sobre los Benandanti y las creencias campesinas tradicionales en torno a los combates nocturnos de los buenos cultivadores contra los espíritus malvados en defensa de las cosechas. El ensayo acerca de las transformaciones del complejo satánico y el papel de la tortura en su consolidación a finales del siglo XV. Creo haber leído la pesquisa sobre Piero de la Francesca unos pocos días después de publicar. Y así, siempre, con la historia nocturna, ensayos sobre la distancia, hojazos de madera, relaciones de fuerza, etc. Última lectura, el capítulo sobre la arqueología del concepto de la Pateau Formelle, que Barbour convirtió en una categoría insuperada de la historia del arte, a la hora de dar cuenta de la persistencia histórica de las imágenes en la larga duración. Ha sido editado junto a trabajos de Salvatore Settis, Luca Giuliani y María Luisa Catoni en el libro Tres figuras, Aquiles, Meleagro, Cristo, de 2003. Que me una a Ginzburg, mi maestro remoto a Barbour, es una coincidencia feliz en mi vida de lector. Y reservo un agradecimiento especial para la persona que me exige hoy él no me lo pide, pero yo me lo pido a mí mismo, el reconocimiento más grande. Es la figura que en este horizonte se ha convertido para mí
en un compañero de ruta inseparable, Nicolás Kwiatkowski. Sus escritos y las conversaciones que mantenemos, aun cuando a veces nos separe el océano, me proveen agua, víveres, el aire intelectual que respiro y me mantiene despierto. Produjimos juntos varios libros, que son, lo confieso, los únicos que no mandaría a la hoguera. Hoy, sus escritos sobre la barbarie me dan los elementos más importantes para conocer mejor la deuda de quienes pensamos en términos europeos occidentales hacia los pueblos de África y del Asia. Porque la deuda con la América indígena me pesa desde hace décadas en la conciencia cada vez que la abro de par en par en los Andes o en la selva ecuatorial de Brasil y Venezuela. En fin, que si existen todavía las filiaciones a la romana en esta etapa del imperio norteamericano por la cual transcurrimos, entre los destinatarios de cualquier legado que dejo pendiente se encuentra Nicolás al lado de mis hijos y mis nietos. Debería y podría trazar cuadros semejantes de los 22 colegas que han de participar en las mesas organizadas en torno a los temas de los cuales se dice han sido objetos de mi interés o de mis desvelos. Sería muy largo hacerlo, pero me limitaré a recordar que de todos ellos tuve ocasión de leer sus tesis doctorales, de todos. Lo aprendido de tales textos es inmenso. Mencionaré, apenas nombraré a estos queridos amigos. Marcelo Figueroa, especialista en historia de las ciencias naturales en el siglo XVIII sudamericano. Ana Josne, sinóloga dedicada a las misiones jesuitas en la China del siglo XVII. Malena López Palmero, que me ha instruido sobre la colonización inglesa en América del Norte. María Juliana Gandini, investigadora de las proyecciones del humanismo europeo en las crónicas de la conquista americana. Carolina Martínez, exploradora sistemática de las utopías y los viajes franceses de ultramar en el siglo XVII. Y a las tres últimas, Malena, Juliana y Carolina, debo que el recuerdo de mi querido Rogelio Paredes esté siempre fresco en la memoria. Andrés Freijomil, una de las 10 personas que lo saben todo sobre mi ser desertó en este mundo. Juan Pablo Bubelo, estudioso de la historia de la magia en los siglos XIX y XX, de sus fuentes esotéricas en la modernidad temprana. Marta Madero, de quien aprendí y aprendo cuanto necesito conocer sobre la historia del derecho medieval y moderno. Santiago Peña, quien me asombra con sus hipótesis eruditas sobre las ideologías de los contendientes de las guerras francesas de religión. Juan Ignacio Vallejos, un inesperado y agudo historiador de la danza en los siglos XVII y XVIII. Silvina Vidal, quien resolvió dedicarse a la historiografía italiana de los siglos XVI y XVII, más allá de Machiavelli, Guicciardini o el cardenal Baronio, y me descubrió un continente. Ricardo Ibarlucía, cuya tesis sobre Benjamin y el surrealismo introdujo un campo inédito en la historia de la estética del siglo XX. Laura Malosetti, historiadora social del arte e iconógrafa enciclopédica del siglo XIX latinoamericano. Marta Peno, conocedora de los entrecruzamientos entre las artes visuales, la cartografía y la literatura de viajes en el fin de la época colonial en Sudamérica. Lía Munilla Lacasa, quien nos ha revelado el campo del arte efímero en América del Sur y demostrado su centralidad en la experiencia estética de las masas en el siglo XIX. Sandra Sil, especialista en el horizonte extendido de la cultura visual argentina sobre el film de 1900, más allá de la pintura y la escultura canónicas. Gabriela Siracusano, descubridora de fenómenos impensados, relaciones apenas conocidas entre los significados y las materialidades, los materiales, los pigmentos, las telas, las maderas, de las artes visuales en la América española de los siglos XVII y XVIII. Martín Sciordia, un scholar consagrado al trabajo de interpretación y traducción de textos renacentistas, de Poggio Bracciolini a Erasmo, de Petrarca a León Hebreo. Mariana Sverlich, estudiosa de León Battista Alberti, del León Battista Alberti menos frecuentado, el Alberti político, del Momus y el de Iquiarquía. Mariana Lorenzati, navegante experta en el océano de palabras que formó el diccionario de la Crusca. Karina Galperín, quien aplica rigor y sensibilidad al análisis de los textos e imágenes de la tradición
judeo-española del siglo XIX, pero no desdeña embarcarse, esto es un dato que le va a interesar mucho a Fernando, no desdeña embarcarse en la empresa actual de reformar y simplificar la enrevesada ortografía castellana, para escándalo de mí mismo. Pero, bueno. Por último, Nora Sforza, gracias a cuyos trabajos sobre Ruzzante, las comedias de Ariosto, la dramaturga Isabella Andreini, la pieza El empresario de Gian Lorenzo Bernini, sé muchas cosas nuevas y bellas sobre los capilares del teatro italiano del Renacimiento y el Barroco. Mi despedida no significa ocluirme el futuro, seguiré estudiando. Y me iluminarán dos ejemplos acerca del futuro, ubicados en los extremos de una vida. El menor de todos mis nietos me llamó hace unos días por teléfono. Te digo algo, abuelo, yo pienso mucho en el futuro. Tiene 5 años. En la última escena de Mia Madre, el filme extraordinario de Nanni Moretti, estrenado en 2015, una hija conmovida pregunta al personaje central de la película, convertido ya en recuerdo: mamá, ¿en qué piensas? Y la anciana dice tan solo: en el mañana. Es obvio que estoy mucho más cerca de la señora Ada que de mi nieto Jerónimo, pero ambos son igualmente enaltecedores. Así que muchas gracias a todos por estar aquí.